Gracias por acompañarnos. Ya estamos aquí de regreso cuando son las 8:53. El día de hoy publica, sin embargo, un texto muy alarmante, para mi gusto, pues demasiado alarmante. Las enfermeras heroínas ante el COVID-19 y que arriesgan hasta los suyos son blanco de ataques. Es un texto de Romina Gándara, que empieza con la siguiente historia. Dice, Génesis, de 30 años, ha decidido dejar su casa y alejarse de su familia por varios días. El sábado pasado, en el hospital donde ella trabaja en la ciudad de Chihuahua, llegó una paciente que resultó positiva de COVID-19. Su decisión de aislarse de sus seres queridos es tajante. Tengo pavor a contagiarme y a contagiar a mi familia. Eso es lo que él dijo en una entrevista. Dice, ya me aislé de mi familia, ya me despedí de ellos. Mis padres son mayores de edad, tengo familia grande que está potencialmente en riesgo. Entonces lo más sano es que yo tenga mínimo contacto con ellos, es lo que le platica a Romina Gándara. Las enfermeras y médicos en México se han convertido en el primer frente de batalla contra el COVID-19, pues son quienes se encargan de recibir a los pacientes, los canalizan, los atienden cuando tienen alguna necesidad y además hacen inventarios y llenan los formularios. Y bueno, aquí empieza a contar cómo el papel es fundamental de los trabajadores de la salud en México y cómo en algunas partes, por miedo al contagio, se les está haciendo a un lado e incluso se les está atacando. Y tengo en la línea a nuestra compañera Romina Gándara para que nos hable justo de esto que está sucediendo en algunas partes de México. Romina, bienvenida aquí a Sin embargo al aire. ¿Qué tal? Muy buenos días, Alejandro. Un saludo a ti, a Cri y a toda la gente que nos está viendo y nos está escuchando a través de YouTube y que nos lee en Sin embargo. Y bueno, pues sí, la situación de las enfermeras y los enfermeros y en general del personal del sector salud, pues es triste, porque por un lado, lo primero que platicábamos en la historia que contamos hoy en Sin embargo, es pues este temor que ellas tienen, que todos los días salen a trabajar con un miedo a contagiarse, ¿no? Miedo, y más que a contagiarse, pues sobre todo a contagiar a sus seres queridos, a contagiar a su familia. Esto fue en lo que coincidieron todas las enfermeras con las que platicamos nosotros para hacer esta historia. ¿Y por qué tienen miedo? A hablar un poquito antes de los ataques. Bueno, pues porque tienen miedo. Ellas platican que hay dos razones por las que hay mucho temor y mucho más inquietud en el sector de salud, tanto de médicos y de enfermeras, sobre todo de enfermeras. Y la primera de ellas que nos contaban es que, por ejemplo, a diferencia de cuando fue la crisis sanitaria de la influenza, pues dicen ellas que en ese entonces el contagio no era tan fuerte, estaban mejor preparadas y por eso no tenían tanta inquietud como la tienen ahora. Otro de los motivos que está incentivando mucho el temor en México, en las enfermeras, es que no cuentan con los insumos. Esta es una denuncia que se ha estado presentando, no solamente en las enfermeras que nosotros entrevistamos, que muchas de ellas son del estado de Chihuahua, sino también en todo el país. Recordarás, y como también se ha informado en Sin embargo, bueno, pues ha habido manifestaciones en más de 2 estados, en muchísimos estados del país, de enfermeros que han cerrado incluso calles, que se han manifestado y protestado afuera de los hospitales, de las clínicas, de los centros médicos, en donde están exponiendo que no cuentan con los insumos suficientes para poder llevar ellos a cabo su labor, que es muy riesgosa. También uno de los detalles que nos contaban los enfermeros es que no todo el personal de salud cuenta con un seguro que le llaman de contagiabilidad, que este seguro se lo entregan o se lo dan a los enfermeros o al personal que está cerca de pacientes infectocontagiosos. Entonces, pues todos
están llevando este riesgo, pero no todos tienen este seguro. Entonces estos son parte de los temores. Imagínate salir a trabajar sabiendo que no tiene, muchos de ellos hasta llevan a su propio jabón, porque decían que en algunos hospitales ni jabón tenían para lavarse las manos, de tanto que ha sido el desabasto. O sea, ir ellos con su propio material, ellos ir a saber que pues que eventualmente puede llegar una persona, un paciente, como ellos lo llaman, infectocontagioso, que son estos pacientes que pueden traer una enfermedad que si no se cuida bien puede contagiar a los enfermeros. Pues así van todos los días. Y a esto súmale lo que ha estado pasando en las últimas semanas, que además de eso, decía una enfermera, yo no espero que me aplaudan como lo han hecho en otros países como en Italia, pero mínimo que no nos traten como la peste. ¿Por qué? Porque algunos enfermeros han estado sufriendo agresiones, rechazos y ataques. Algunos en Jalisco, como bien mencionabas tú, se dieron agresiones a los enfermeros de aquel estado, les echaron cloro, según lo estuvo denunciando la Comisión Interinstitucional de Enfermeras del Estado de Jalisco. Bueno, pues han sufrido agresiones por parte de choferes y de taxis. Ellos al momento de tener que trasladarse a sus trabajos, bueno, pues tienen que ir con sus uniformes y bueno, pues al verlos automáticamente habían recibido este tipo de agresiones o de discriminaciones. También También en algunos centros comerciales o en algunas tiendas, algunos enfermeros que al salir de su turno, por alguna razón llegan rápido a la tienda o han llegado a algún establecimiento de cadenas de tiendas que sustituyeron a tiendas de abarrotes, o en las mismas tiendas de abarrotes donde los vecinos ya conocen a la persona que es enfermero, los han estado agrediendo, les han estado haciendo el feo, los echan. A una de las enfermeras incluso no la dejaron entrar a un centro comercial. Al tratar de llegar al centro comercial, la vigilante de la entrada le comentó que mejor no entrara, que le recomendaba no entrar porque no querían que las gentes o la gente que estaba dentro del centro se pusiera intransigente con ella. Claro. Entonces lo que dice la enfermera es que yo me reí, me di la vuelta y mejor me fui. Pues entonces sí. Estas son parte de las agresiones que están sufriendo, incluso también en la familia. Antes de que cerraran las escuelas, una enfermera que de manera anónima no quiso dar mucho la entrevista que se diera su nombre, pero nos contaban que incluso a su hija en alguna ocasión en la escuela no la dejaron entrar a su hija porque en la escuela ya sabían que sus papás eran enfermeros y pues antes de que cerraran clases no dejaron entrar a la pequeña. Entonces estas son parte de las agresiones que están sufriendo este sector, que bueno, pues recordarás, en México hay más de 427,000 personas que trabajan en la enfermería y pues que además de ir a trabajar con miedo, pues ahora tienen que estar padeciendo estas agresiones. Y pues bueno, pues es muy crítico, tomando en cuenta también que en México ya van 3 enfermeros que han fallecido por el contagio. Exacto, pues, es lo que quería comentarte. De hecho, 39 trabajadores del IMSS han enfermado de COVID-19 en México. Esta es una nota que publicamos también anoche. Es muy alarmante. A las 10:30 de la noche de ayer se dio este dato. Son 39 trabajadores del IMSS que han enfermado por coronavirus en México, y no es por negligencia de ellos, no es porque andan en las plazas públicas o andan todavía en las calles como lo están haciendo algunos que no se han quedado en casa, sino son porque están dedicados a su trabajo. 3 de ellos, quienes no se contagiaron llevando a cabo su trabajo, perdieron la vida. Eso es lo que está diciendo el jefe de la oficina de la Dirección de Prestaciones Médicas del Seguro Social, Eduardo Robles Pérez. Él está informando que uno de los fallecidos se contagió por un familiar, fíjate nada más, que había viajado al extranjero. El segundo estaba jubilado y el tercero también se expuso fuera de su trabajo. 21 de los 39 contagiados por COVID-19 trabajaban en el Hospital General de Zona con Medicina Familiar número 7 de Monclova, Coahuila, en donde hubo un brote que desde ayer lo alertó Hugo López-Gatell, el subsecretario de Salud, y pues bueno, pues no la están pasando bien. Entonces, aparte de eso, sufrir agresiones,
pues parece una actitud bastante ingrata de algunos, Romina. Así es, sobre todo, y como mencionabas tú, el subsecretario mencionaba, precisamente reconocía este brote, la mayoría de los contagios, como bien dice, son en este Hospital General de Medicina Familiar en Monclova. Bueno, y lo que explicaba el secretario es que este brote se generó, al parecer, porque uno de los médicos que trabaja en este Hospital General resultó contagiado, pero resultó contagiado en una consulta externa, o sea, en una consulta particular privada que él dio en su consultorio. Después llega al hospital y ahí es donde se da el brote, y pues con estos 21 contagiados de los 39 que hay a nivel nacional. Y bueno, pues sí es triste lo que están padeciendo los enfermeros, que bueno, pues hay que recordar que son los que están al frente de la batalla y quienes están cuidando a los enfermos, ¿no?, en el país. Claro, claro. Pues Romina Gándara, te agradecemos mucho que te hayas podido comunicar con nosotros para conversar este tema que es de total importancia. Gracias, Romina. Así es, muchas gracias, y pues los invitamos a que estén al pendiente de Sin Embargo, porque mañana o en los próximos días vamos a seguir con el tema sobre algunas convocatorias que se están dando en redes sociales para agredir a los enfermeros. Y pues te agradezco a ti que nos hayas dado este espacio. Muchísimas gracias, Romina, gracias por estar aquí.